Bienvenidas a todas, a todos, gracias por estar acá. Para mí es una gran emoción, muchas amigas, amigos, de momentos vividos. Recién le contábamos a las autoridades de Santillana que estábamos el día de la inauguración de Santillana, la nueva sede en la calle Alén, llegando casi a Córdoba. Y que estaba entrando, yo estaba como corresponsal extranjero, estaba como presidente de la Asociación de Corresponsales y iba con una gran periodista, una querida amiga, una gran escritora también, Estela Caloni. Y llegamos y Estelita, y era Carlos Fuentes, así que ya uno estaba como impactado así. En el ascensor, compartimos ese ascensor también con mucho cariño hacia Estela, de la señora María Elena Walsh, que el año que viene se va a inaugurar el museo de su casa, allá en mi barrio, en Aedo, con el jacarandá, porque está el jacarandá en esa casa en Aedo. Y seguíamos caminando y estaba José Saramago, así que eran esos monstruos que uno tanto leyó, que tanto disfrutó y que eran parte real de esta editorial con la cual transitamos una experiencia que hoy llega aquí al Museo Malvinas, y yo como director, ¿no? Hace 10 años era impensado. Y después con una amiga, con Inés, gracias a Inés me compré estos zapatos en Alemania. Creo que según dice ella, dice comprar los mejores zapatos de su vida en aquel momento. Teníamos que escribir un libro de zapatos, son muy cómodos, los Campbell, ¿no? Sí. Y nos metíamos y decíamos, ¿me los compro o no los compro? Salimos a caminar, habíamos ido y nos conocimos en la Feria del Libro de Frankfurt. Hermosa feria, sí. Un poco pesada al final porque como los libros se regalan al final de la feria, estábamos todos llenos de valijas recorriendo parte de Europa con muchos libros y poca ropa. Y nos fuimos a Colonia ahí con una amiga entrañable que hoy hablé, que también fue parte de esto y que nos presentó a la querida Fernanda, que es Victoria Torres, una gran malvinera. Bueno, está sacando un libro de poesía bellísimo y que es parte también de esta colección que hoy se está presentando y que para mí fue fundamental en ese camino de la vida. Me presentó referentes como Gabriela Cabezón Cámara o Pablo Ramos, que también está en el libro, y un mundo de la literatura que Holguín, ¿no? Referentes que ella tiene una amistad entrañable y que bueno, y que compartimos, y fuimos a esa universidad porque íbamos a hablar de Malvinas, en un foro de debate sobre Malvinas. Estaba Eduardo Belgrano Rawson, estaba Carlos bueno, escribió Las Islas, sí. Carlos Gamerro, que empleamos un poco. Hermoso libro, pero bueno, pasa que se armó toda una disputa porque como que yo era excombatiente y no era escritor, entonces era como que Inés y otros compañeros como también ahora me defendían y se armó toda una polémica en la Feria del Libro porque como invitaban a un excombatiente de Malvinas. Tengo 4 libros, yo no soy escritor, me escribo como decía Antoni Artaud, desde el alma, desde el fondo, y ahí salen las cosas. Ahora estamos con la poesía, tampoco creía que escribía poesía y me agarró Enrique Fofani y me hizo hacer un taller y ahora su nuevo libro de poesía va a estar. Pero esa fue una experiencia hermosa porque se armó un debate que era necesario, como todos los debates de Malvinas. Y después una tarde de esas intensas, ese proyecto Iluminados por el Fuego, como parte final de esas, nos escapamos ese ratito que tuvimos a comprar los zapatos que aún tengo y que son los únicos que uso porque son realmente muy cómodos. Pero estar acá en el museo para mí fue un gran desafío en este contexto de los 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur. Yo hace 39 años que trabajaba de periodista y cuando se me ofreció esta alternativa pensé que iba a ser difícil. Le pusimos mucho amor, muchas ganas y estamos en un contexto y un tiempo donde tenemos que hablar de lo que significa Malvinas. Este es un museo que no es de guerra, es el único museo que no es de guerra de la Argentina. Es un museo de historia que habla de los 502 años desde el primer avistaje, de los 189 años desde su usurpación, que cuenta muchas historias, ¿no?, sobre Malvinas que poco se conocen. Dicen que los buenos o malos periodistas son como los océanos, saben de todo pero con 1 centímetro de profundidad, poco profundizan. Los periodistas hablamos de guerras o hablamos de ciencia, de tecnología, de economía, de justicia como si supiéramos, ¿no?, pero siempre
estamos ahí buscando la última información y me da la sensación que con Malvinas pasa lo mismo. Hay un gran compromiso con Malvinas, pero poco se conoce de su historia, de sus pensadores, de sus poetas, de lo que significó Luis María Bernet previo a la usurpación, con 150 personas, 23 familias que vivían en las islas, que poco se sabe, que había una biblioteca, que María Sáenz Bernet tocaba el piano todas las tardes, que nació Matilde Bernet, que es decir, que había una población que vivía y que convivía hasta que fueron despojados de nuestro territorio, y después ese avión que muchos preguntan de quién es, y era un loco aviador que trabajó 20 años con Héctor Ricardo García en el diario Crónica, y que un día dijo: me voy a las islas, estuvo 15 minutos, se recorrió los 700 kilómetros de distancia de las islas, había puesto un tanque adicional, leyó, en soledad leyó una proclama con la bandera argentina que llevaba una caña de tacuara y se volvió. O la bandera que tenemos de los cóndores, que desviaron un avión de aerolíneas argentinas con el gobernador de Tierra del Fuego para también marcar soberanía, ¿no? Una palabra tan olvidada por ello, tan poco cuidada y que es tan necesaria más en este tiempo, ¿no? Donde estamos en épocas de guerra, en donde tenemos una de las bases más grandes que hay en el hemisferio sur, en nuestras islas, donde se está construyendo un puerto de aguas profundas mirando hacia el sur por parte del Reino Unido, ya pensando en la conquista del continente blanco, y en ese continente donde tenemos que hacer soberanía y también trabajar para lo que significa el futuro, porque Malvinas no es solamente un pasado, sino que es un presente y un futuro. En la contratapa de Iluminados por el Fuego digo que la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan, ¿no? Porque todas las guerras son injustas. Y esta guerra también fue injusta. Y hubo muchas muertes injustas. La mayoría eran muy jóvenes. Y aparte la posguerra fue injusta, fue muy dura, fue muy difícil, ¿no? Hubo mucho tiempo de marginación, de olvido, de escondernos. Y el libro o la escritura para mí fue como un gran elemento de exorcizar esos fantasmas, de esculpir ese dolor, ¿no? Iluminados por el Fuego fue eso, fue el necesitar desahogar, y eso fue la resiliencia. Entonces cada vez que puedo escribo y saco esos fantasmas y saco esas heridas que por suerte cicatrizaron. Odio profundamente la palabra sobreviviente, porque amo la vida y porque tenemos que trabajar para que nuestros hijos disfruten de la vida y de la esperanza en un país tan injusto y con tantas grietas. Sin duda que Malvinas es una de las pocas cosas que es el rescate de lo colectivo, ¿no? Que nos puede unir, que nos puede hacer entender que hay un diálogo, una comunicación, un tiempo por construir, pero también un futuro por hacer. Y este libro, que es uno de los dos que estamos presentando, tres que estoy presentando hoy, del cual me tocó ser parte, Las otras islas, es un libro maravilloso, porque a donde voy lo llevo, me quedo sin libro porque a donde están los ministros o los poetas o los artistas se los damos, porque es un libro necesario, porque la cultura tiene que estar, la palabra tiene que estar y el arte tiene que estar como parte fundamental de esa construcción de relato de memoria, ¿no? De relato de la construcción colectiva de lo que es la palabra. Iba a leer el prólogo, me entretuve con los zapatos y me parece que ya es tiempo de las palabras de nuestras amigas, pero un querido amigo que por suerte va a estar el 2 de abril acá, que es como de la casa, justo estamos desarmando la muestra que él nos dio, dice que eternidad que se hace canción para quedar por los caminos como un bálsamo de los días vividos, ¿no? Es el querido León Gieco. Y ese bálsamo es el que nos tiene que acompañar, y este texto que es necesario, estos libros que son necesarios, y son necesarios para nuestros jóvenes, porque es muy difícil llegar a las chicas y los chicos con Malvinas. Es muy difícil porque no tenemos que hablarle de la guerra, sino tenemos que hablarle de la vida. Y creo que esta es una hermosa recopilación, ¿no? El libro de Inés, que le da título a esta obra, es un cuento maravilloso de los correntinos ahí en el Delta, y que lo leo muy seguido porque son esas cosas que a uno lo acompañan en los tiempos que podemos estar más tranquilos. Así que los y las invito a que podamos disfrutar de esta lectura,
que podamos difundirla para que en las escuelas, en las universidades, pueda estar, pueda sentirse, y que para nosotros es un infinito orgullo poder recibirlos a ustedes, a una amiga como Fernanda, que también tiene sus cuentos sobre Malvinas, sus historias sobre Malvinas, poder compartir en este tiempo que tenemos que recordar a aquellos compañeros caídos que están en nuestras islas, a los que volvimos y fuimos olvidados. No hay más muertes por suicidios que muertes por combate, no nos olvidemos de eso. Pero fundamentalmente también a esos jóvenes y a esas jóvenes que tenemos que transmitirles ese tiempo de esperanza. Yo cuando volví de Malvinas, siempre recuerdo que lo único que había cuando me recibieron en mi casa y esperaba a toda la Argentina en la puerta, y a mis amigos, y a mis compañeros, y a mi novia, y a los vecinos, fue una luz blanca, un perro ladrando en la oscuridad de la noche, y a mi madre. Creo que este año va a ser distinta. Ojalá podamos tener ese reencuentro con los excombatientes y darnos esos abrazos que nos necesitamos, ¿no? Porque de alguna forma Malvinas nos une, y por ese rescate de lo colectivo sigamos trabajando, pensando en las y los jóvenes, apostando a la esperanza, apostando al futuro y apostando por la vida. Muchas gracias. Le agradecemos mucho en nombre de Edgardo a todo el equipo del museo por abrirnos las puertas, porque es un lugar hermoso para poder presentar los libros. Como dijo Edgardo, este año se cumplen 40 años del conflicto bélico de la Guerra de Malvinas, un episodio que marcó y dejó heridas muy profundas en nuestra historia, en nuestra sociedad. Y nosotros desde una editorial, desde una empresa que hace libros, una empresa educativa, creemos que este acontecimiento y el recuerdo de este acontecimiento nos involucra a diferentes actores sociales, involucra a las instituciones educativas y también a las industrias culturales, a quienes hacemos cultura. Y por eso desde Lo que leo y Santillana, lo que proponemos este año es trabajar con la memoria. Como decía Edgardo, no vamos a hablar de una guerra, vamos a hablar de la memoria. Y por eso proponemos convertir este aniversario en una gran oportunidad para reflexionar con los estudiantes en las aulas y también en los hogares. Y de la mano de la ficción, no estamos hablando de libros de texto en este caso, sino obras de ficción, proponer, el objetivo de contribuir a la memoria colectiva, al amor por la patria, a la educación por la paz, con toda la potencia que ofrece la literatura. Por eso este año pensamos este proyecto que llamamos Hacemos Memoria, que es una biblioteca. La idea es tener una biblioteca desde primer grado hasta el secundario, con libros que tienen que ver con la memoria. Muchos de esos libros son libros ya consagrados, libros que están en nuestra literatura, libros de Elsa Bornemann, de Laura Devetage, Graciela Montes, Gustavo Roldán, libros que ya son clásicos, junto con obras más contemporáneas, con textos escritos especialmente sobre Malvinas, como los que vamos a hablar hoy, de nuestras queridísimas autoras invitadas, Paula Bombara e Inés Garland, que nos acompañan aquí. Así que este aniversario nos invita a recordar ese pasado, pensar el presente y construir ese futuro que queremos, ¿no? Y que estos materiales nos ayuden a contribuir a recorrer ese camino. Bueno, hoy vamos a hablar, no quiero leer el currículum de Inés y de Paula porque ya todos las conocen, son dos grandes escritoras premiadas que tienen muchas obras hermosísimas y conocidísimas por los lectores y las lectoras de nuestro país, han sido traducidas. Inés es traductora, Paula además es científica. Son dos grandes intelectuales, escritoras, especialistas en las cuestiones de memoria y además amiguísimas y queridísimas por todos nosotros. Yo quiero empezar proponiéndoles algunas preguntas, pero la idea es que esto sea una conversación como si estuvieran en un café y charlemos de los libros. Y también les vamos a dejar un rato para que ustedes puedan hacerles algunas preguntas. Así que me gustaría empezar, Inés, Paula, por supuesto, bienvenidas y gracias por estar acá con nosotros. Quería empezar con una frase de otra queridísima autora que es Graciela Montes, que dice así: algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno,
que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas, porque no las echamos fuera de nuestra memoria. Eso dice Graciela Montes. Me gustaría que nos digan Inés y Paula una pequeña reflexión de qué opinan sobre esta frase. ¿Cómo se habla con los chicos de las cosas malas y tristes y cómo es escribir a partir de un hecho doloroso de nuestra historia como es la Guerra de Malvinas? ¿Cómo hablar de lo feo, de lo triste y mostrando esa tristeza, mostrando eso que por qué vemos algo como feo, desnaturalizándolo, extrañándolo de la cotidianidad, escuchando también lo que esos niños, esas niñas tienen para decirnos. A veces incluso antes de escribir, preguntar a esos pequeños, pequeñas o esos adolescentes, esas adolescentes, ¿qué opinan? Haciendo lugar a la mirada contemporánea tal vez, porque también nosotros podemos vivirlo con cierta nostalgia o con cierto dramatismo que estas nuevas generaciones no tienen, entonces podemos vincularnos con ese tema que para nosotros es doloroso a través de la mirada del otro, y la mirada del otro siempre nos va a devolver algo nuevo, entonces esa vuelta a analizar, esa vuelta a mirar, me parece que siempre llega a buen puerto. Le habían hecho un reportaje a adolescentes para preguntarles sobre la guerra de Ucrania. Y entre las cosas que anoté que ellos dijeron, que era como, bueno, ¿qué pedirían o cómo les gustaría que les contaran la guerra? Y ellos dijeron, bueno, uno de ellos, ¿no? Dijo que en los libros de historia haya más testimonios y menos números, que no los escriban ni los vencedores ni los vencidos, que el mundo se pregunte, ¿es esto lo que queremos? Eran 3 distintos adolescentes, ¿no? Y me pareció muy pertinente para esta charla, ¿no? Porque una de las cosas que las dos quisimos hacer en nuestros textos fue justamente escribir con menos números y más testimonio. Es como un testimonio, las fechas, los números, no creo que nos demos cuenta muchas veces de qué manera empezamos a asimilar cosas que no deberíamos asimilar por la forma en que primero por la repetición, por las imágenes que vemos todo el tiempo, y de algún modo eso se vuelve, pierde materialidad, como si se volviera algo abstracto, ¿no? Hablar de la guerra, por ejemplo, de tantas otras cosas. Y a mí algo que me pasa cuando escribo sobre esos temas, más allá de escribir para jóvenes o para niños, que no es lo que pienso mientras escribo, lo que pienso es cómo volver a tener yo esa forma de mirar y poder asombrarme de algo que de alguna manera podría haber naturalizado, y volver a mirar y pensar en las personas involucradas, en la historia de una persona o de dos o de las que sean, que no es lo mismo que los números o los datos más abstractos, ¿no? Entonces te dicen tal cantidad de muertos y de alguna forma es como que no sé qué pasa con eso, o por lo menos qué me parece a mí que pasa, ¿no? Y es lo que trato de desarmar cuando escribo. Y me parece que los adolescentes y los niños tienen esa forma de mirar, como si miraran por primera vez las cosas, y los adultos a veces no sé, es como, también es difícil estar en esa posición porque es doloroso y la emoción está siempre ahí como de una manera que invade mucho el resto de la vida, y a veces la vida hay que ser práctico, ¿no? Pero bueno, por eso escribo, me parece, porque práctica no soy y la emoción siempre me inunda, entonces mejor que haga algo con eso en vez de estar llorando por los rincones, ¿no? Y hay algo en los chicos, en las niñeces que es que te hacen las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Como reconocen la pregunta más importante. Y volver a mirar esto te conecta un poco con eso de, bueno, a ver, ¿qué pregunta es la que está, qué preguntas son las que van a guiar cada historia para que ellos encuentren un eco ahí, ¿no? Y se dé
intercambio lector cuando se habla de estos temas difíciles. No, yo creo que ningún tema es difícil cuando te comprometes a abordarlo intentando mirar desde esas niñeces, ¿no? Me parece que ellas la tienen mucho más clara que nosotros. Alguna vez la tuvimos clara, ya no, porque crecimos. Sí, también porque las preguntas surgen mucho en la escritura. Sí. Una de las cosas que hablábamos era eso, y me parece que está muy bien que la escritura o que los libros planteen preguntas, que le planteen preguntas a los lectores. Uno entra en estado de pregunta. En estado de pregunta, sí, claro, todas las certezas te abandonan cuando estás escribiendo. Totalmente. Y si encima es para chicos, más todavía, sí, porque sentís una responsabilidad de tener que explicar cosas que... No de explicar, de abordar cosas que están llenas de preguntas. A mí me hubiera encantado que los adultos a mi alrededor me hubieran dicho que la vida está llena de preguntas. Tuve adultos que me bajaban muchas certezas y en mi experiencia compartir las preguntas es una manera de compartir la humanidad con otros de cualquier edad que sean. En cambio, decir certezas aleja y te convierte en alguien medio, no sé, menos conectado por ahí con los demás, ¿no? A mí me gusta mucho escribir para niños y para adolescentes por eso, por las preguntas, porque como no tengo las respuestas, las puedo compartir con ellos. Hablemos un poquito, empecemos a entrar en los libros. Dale. Paula, tu libro, lo mostramos ahí, La tía, la guerra, se llama, acaba de salir. Contanos un poco cómo fue el origen de esa historia y por qué elegiste como narrador a Juli, que es un niño contemporáneo. Contanos un poco ese origen. Bueno, en realidad La tía, la guerra fue una especie de accidente creativo. Porque yo lo pienso como un brotecito de algo más largo que estoy en proceso de escritura, que bueno, era toda mi plan de escritura era, bueno, escribo una novela, tengo mi protagonista, y cuando llegó el momento de ser práctica y saber que lo iba a tener que entregar pronto, el proyecto, dije, no llego. Pero había una escena en lo otro, en la planta principal, digamos, en ese otro proceso creativo que a mí me había llamado mucho la atención, que es que mi protagonista veía a una madre con su hijo, una madre que había logrado ubicar a su hijo en el hospital de campaña de que estaba en Comodoro Rivadavia. Entonces dije, ¿qué habrá sido de esta señora? ¿Qué le habrá pasado después? Porque su hijo estaba muy herido, fallece ahí en el hospital. ¿Pero qué habrá sido de esa mujer? Y ahí nació este cuento, que es, cómo ella pasó su vida y llegó a la vejez. Y en la vejez la alojan en su casa una sobrina, nieta y su hijito. Y su hijito se encuentra con que, tiene 9 años y llega esta señora mayor que él quiere mucho porque su mamá siempre le habló mucho de ella. Pero está en su casa y él, quiere interaccionar y de golpe esta señora tiene olvidos. Eso fue una parte de la escritura que se impuso, que yo no pensaba que iba a ser así, se me impuso y implicó parar, investigar sobre cómo es que comienzan estos procesos en la vejez de demencia senil, cómo es que se los trata. A mí lo que me interesaba más es esta cuestión de cuando se reconoce una pertenencia familiar, vive para siempre en uno eso. Él en ese momento, Julio, a sus 9 años, se entera que un tío abuelo de él estuvo en Malvinas y falleció al finalizar la guerra. Y a partir de ese momento él es parte de una familia que vive las consecuencias de la guerra, digamos. Y eso pasa de generación en generación. De hecho,
antes de que saliera publicado en un encuentro en una escuela por otro libro, me preguntaron qué estaba haciendo y yo comenté esto. Y un nene me interrumpió y me contó que él también, y que le parecía muy importante que existieran libros donde los niños, así dijo él, los niños, un chico de Jujuy, los niños estuvieran presentes y opinando. Y Paula, en esos olvidos que tiene la Titi, en esos agujeros de la memoria, aparece el recuerdo, aparece la memoria de este hijo que estuvo en la guerra, y ahí aparecen los fragmentos de la guerra, ¿no? En esos huecos. Claro, porque ella está como pasando por una etapa en donde ella siente que está tejiendo para su hijo, no para de tejer. Y eso es lo que Julio pregunta, ¿no? ¿De qué guerra me está hablando? ¿Para qué es eso que está tejiendo? Pero como la guerra no terminó hace un montón, como que aparecen, ¿qué es lo que le pasa con su memoria? O sea, empiezan a él a aparecerle también todas las emociones en relación a esta tía que está conociendo, que no es una viejita, sino es una tía, bisabuela súper importante en su familia, digamos, como que todo eso va moviendo las metáforas, la música, se dan cuenta que a los dos les gusta la música, entonces aparecen esos ritmos. Y en esas lagunas es donde él va completando también sus propias lagunas, ¿no? A la tía se les hacen estos vaivenes temporales y que a él le sirven para ir completando su propia historia familiar. Uh-huh. El cuento de Inés, Las otras islas, empieza con la voz narrativa de una chica de 13 años, que dice así: para contar esta historia me gustaría volver a tener 13 años. Volver a esos días en los que no me interesaba la política ni la manera en que estaba dividido el mundo. Así arranca, ¿no?, el cuento. ¿Cómo impactan esos hechos, ese contexto tan fuerte, en ese momento tan bisagra de los 13 años de la niñez y la adolescencia? ¿Cómo trabajaste justamente ese impacto? Bueno, eso es un poco lo que decía antes, ¿no? Uh-huh. Volver a tener esa mirada de asombro y de no entender y de no saber nada de política y de solo contactarse con lo que está pasando alrededor. Ella tiene 13 años, está en una isla en el Tigre de vacaciones y vienen unos chicos correntinos que después van a la guerra. Pero ella habla de lo que la rodea, se relaciona con estos chicos como se relaciona alguien de 13 años, que es un poco esto que yo decía de la no abstracción, es alguien muy concreto, son estos chicos que ella mira, que los ve como son y son chicos de 20, 21, son muy jóvenes. Uno de ellos se enamora de una vecina que es inglesa, que también está eso, ¿quiénes son los ingleses para ella? Los ingleses son unos vecinos de la isla, no son los ingleses que están en la otra punta del mundo, no. Y ella habla de esos dos chicos que ella conoció y que, como pasa a los 13 años, los ve, son más grandes, está súper atenta a la historia de amor. Ve esto de mirar dos que se enamoran. Yo de eso me acuerdo de haber sido así, pero creo que es bastante común a esa edad que empieces a mirar a tu alrededor y estás en ese momento en que no sos chico ya y tampoco sos grande y estás mirando. Y es mirar y aparece esto de cómo le puede pasar algo así a estos chicos que son pura vida, y es eso, es el dolor frente a eso, que como tiene esa edad, los mira, de algún modo, mira eso por primera vez, no tiene costumbre. Hay gente que a los 13 años ya le pasó de todo y ya tuvo contacto con la muerte o con la desaparición. Fue una época que ella podría haber tenido una realidad más dura, pero había tenido una realidad protegida hasta ese momento. Entonces es el primer contacto con la crueldad del mundo, diría yo. ¿Y cómo fue tu decisión de cómo contar el conflicto? Porque la narradora dice: los gobernantes de allá y de acá, los que tomaron las decisiones, están en los libros de historia. Yagu y Tatú no. De ellos, si no hablo yo, no habla nadie. Y es esto mismo, es poder identificar a dos
a dos historias particulares, que después eso se puede multiplicar, porque de eso estamos hechos, de un montón de historias individuales. Creo que poner foco en lo individual, y además algo que, bueno, que ojalá lo logré, o bueno, que es lo que es cuando lees, qué es lo que haces cuando lees y conoces a un personaje y lo amás, su destino te importa como si hubiera sido alguien de tu propia vida. Y ese es el modo en que la literatura o la escritura consigue la empatía. Por eso las personas que leen es como tienen eso mucho más, tienen el corazón más abierto. Hay otras formas de abrir el corazón, pero esa es una. Y muchas veces, por eso, bueno, las dictaduras prohíben los libros, por eso cualquier gobierno autoritario prohíbe los libros, porque en los libros aparecen las vidas, aparece la conexión con lo humano, aparece la conexión con... Te importa una persona, te importa alguien que no hubieras conocido tal vez si no hubieras leído ese libro, porque te pasa de leer sobre gente que a lo mejor es muy ajena a tu realidad. Y como puede ser para esta nena de 13 años, alguien que viene de Corrientes, de una realidad social muy distinta y que se va a una guerra. Y ella tiene esa posibilidad de vínculo, y a la vez a través de ella los lectores tienen una posibilidad de vincularse y de amar a personajes que pueden ser personas, digamos, que vienen a representar la posibilidad de conexión con otras personas que son distintas y que tienen destinos distintos al propio. Y cómo desde las historias particulares, dentro de lo privado, entra lo social y político, y la mirada cambia, ¿no? Cambia porque se abre justamente a nuevas preguntas, porque entra una nueva dimensión de la vida. Y no importa la edad que tengas, cuando te toca ver de cerca a un ser humano que está atravesando eso, bueno, toda también tu realidad se trastoca y aparecen nuevas preguntas. Sí, claro, ahí a mí me interesó mucho poner este vecino inglés, porque los ingleses para ella eran ellos, y cuando se arma la cuestión de la guerra de las Malvinas, hay algunos vecinos de la isla que aprovechan, o bueno, esto pasa, ¿no? Ahora son los rusos son... no podemos hablar de los rusos. Lo primero que se hace para matar, para despreciar, para ser racista, es meter a toda una comunidad en una sola bolsa. Entonces los ingleses, y este es un inglés que va y roba flores de las vecinas, es un viejo que pinta, pero como le gusta a las mujeres, hay un vecino que aprovecha para decir que es un inglés que es antipatriótico y lo usa para sus propias venganzas, por decirlo, para sus pequeñeces, y eso también pasa. Y a mí me gustaba ponerlo, aunque porque es para chicos. Los chicos todas esas cosas las ven, lo que pasa es que a lo mejor no tienen todavía la manera de codificar lo que ven, pero lo ven, entienden perfectamente esas cosas. Sí. Y ven lo delicado también, ven lo que es más a veces escurridizo, y se detienen ahí, ¿no? A mí eso me causó mucho placer escribir desde ese lugar, ¿no? Desde la hebrita de lana, desde de cualquier modo tratar de meter el interés particular de él, que es tener un perro, y como... Esa ganás, porque tener un perro, yo creo que casi no hay ningún niño en el mundo que no quiera un perro y que no tenga en general en contra a los padres. Claro, ¿no? La madre que sabe que la va a terminar paseando y... Claro, esta mamá no quiere de ningún modo, y él le trata de meter el perro desde todos los... Es universal, sí. No, yo me quedé queriendo que apareciera el perro. Pensé que iba a aparecer, porque vos sos buena, en general aparecen las cosas. Pero no aparece el perro. Bueno, es un spoiler, pero... A los chicos les gustan mucho las delicadezas, creo que usaste esa palabra, ¿no? Las sutilezas, lo poético, lo que está ahí un poquito escondido entre las líneas. Hablemos un poquito del título, porque el título fue un hallazgo, ¿no? En realidad, bueno, fue como una travesura, porque yo lo escribí, no te dije nada, y a Lucía Aguirre, también editora, a las dos no les dije nada, y esperé
a ver si se daban cuenta del juego de palabras, ¿no? Donde esta la tía también es el latido de la guerra que viene desde hace tanto tiempo en ella, ¿no? Y cómo eso le va haciendo una mella en la memoria. Hasta que lo descubrimos. Lo descubrieron y me dio mucho placer. Fue como un juego. Ahí yo estuve niña porque... Los escritores juegan con sus editores. Les cuento que sí, juegan, nos hacen trampas. A ver si se dan cuenta. A ver. Sí, es muy lindo eso porque en todo el texto la guerra late, los corazones laten, los relojes, ¿no? Hay como un juego con el latido. Dice, quiero citar un pedacito que dice: no sabía que tuviéramos relojes en el alma. Traté de escuchar alguno de los que debo tener adentro y no pude. Mi corazón me distrajo todo el rato. O sea, esas son algunas de las cosas que dice Juli, que es un niño pero es un poeta, ¿no? Sí, eso parte de algo como que la mamá no sabe explicarle bien porque la tía está en otro tiempo de su vida. Entonces le dice como, bueno... Nada, se le descoordinaron los relojes, como una cosa así, le tira. Y él se queda con esa frase y le trata de dar sentido a lo largo de todo lo que va descubriendo de esta tía tan viejita. Entonces los busca en los pies, los busca en el corazón, los busca en la memoria. Creo que eso es un poco también lo que hacemos todo el tiempo, quienes escribimos y quienes nos dirigimos con tanto placer hacia los chicos y hacia los jóvenes, esto de encontrar esos pequeños juegos y disfrutarlo fundamentalmente. Porque además ellos creen de verdad, sobre todo los chicos chiquitos, los niñitos, se creen, lo que les decís lo creen y lo toman a veces literalmente de las maneras más cómicas y más poéticas. ¿Sabes qué? Poesía pura a veces. Yo en medio de mi infancia, que fue tan compleja, cuando llegué acá a Buenos Aires, mi padre ya había desaparecido, veníamos a vivir acá buscando un anonimato y cuando llegamos y nos instalamos, me regalaron el libro de los odos de Graciela Montes. La cocina de Cristina, bueno, todos los odos. Sí, dije bien el nombre. Bueno, Nicolodo, todos los libros de los odos. Y yo estaba desesperada porque mi mamá me consiguiera un tarrito de azafrán blanco con tapita amarilla, como los que estaban dibujados. Y mi mamá me decía, son carísimos. Porque era carísimo. Entonces... Mi mamá es artista plástica y bueno, me hizo unos dedalitos y yo los puse en la maceta y era un juego mío que ella recuerda y bueno, ella después me contó, ¿no? Yo tenía mis odos ahí, pero convencida. Y creo que me sirvió muchísimo tener todo ese juego para entender un montón de cosas que pasaron después, en fin. Pero yo seguía con... Mis odos estaban ahí. Inés, en las otras islas volvés a un ambiente, a un escenario, las islas del Delta, el Tigre, una época, un contexto que también abordaste en tu hermosísima novela Piedra, Papel o Tijera, que también tenemos aquí. ¿Por alguna razón volviste a ese entorno, a ese lugar? ¿Qué te convocó? Bueno, es la geografía de mi infancia y hasta como sigue siendo, es mi lugar favorito del mundo, el Tigre. Aparece en todas partes, aparece en mis cuentos de adultos, aparece por todos lados, porque es un lugar que amo, porque yo cierro los ojos y estoy ahí, lo huelo, lo toco y como parte de la gracia de la escritura, creo, es lograr eso, que la persona que lea pueda estar en ese lugar. Lo tengo tan metido que cuando escribo lo veo, lo siento, lo huelo, lo toco y me gusta poner o escribir con una geografía que conozco, porque es la forma en que logro lo sensorial de la mejor manera. Y aún cuando invento lugares, aparecen... Bueno, es lo que hacemos todos, ¿no? Inventás un lugar y lo que aparece es lo que conoces. Pero lo meto ahí, eso en parte, y en parte también porque... Yo creo que ahí tendría que rastrear mucho esa mezcla que uno hace en la cabeza, ¿no? Pero bueno, mi abuelo
tenía apellido inglés, era hijo de ingleses y fue el que tenía la isla originalmente, a una isla a la que fui desde que nací hasta... Bueno, ahora la tiene mi tía, es una casita que ya creció tantas veces el río que le queda un pilotito así de chiquito, entra el agua cada vez que se inunda, entra como 20 centímetros adentro de la casa, está toda caída, es peligrosísima, caminas y se te meten las patas en los agujeros, pero es un lugar que quiero muchísimo. Y después mi padre compró un casco naranjero, un patacho que es el que aparece en las otras islas, y ese clima de estar la familia dentro del barco, que escuchás el ruidito del agua contra el casco y a la vez escuchás las voces casi escuchás respirar a la gente que está dentro de un barco. Es un lugar de una enorme intimidad, y esa idea de ese barco flotando ahí a oscuras porque pidieron que se apagaran todas las luces por si había un bombardeo, el miedo de estar ahí, pero a la vez la sensación de protección de la familia, me apareció en la escritura como algo que era también hasta simbólico de lo que estaba pasando, la sensación de estar con la gente querida, protegido, o estar en la desprotección de esas otras islas, de ese frío, de ese lugar, donde seguramente también, porque de hecho cuando vuelve Yagu, narra una escena que es como un contrapunto, pero de estar en un pozo helado, pero también con un ser querido. Y eso también, esas situaciones tan íntimas y que me parece que están en el cuento, ¿no? En ambas historias hay mucho juego con el olvidar y el recordar, ¿no? Creo que ambas coinciden en eso, y también en las preguntas, todas las preguntas que cada uno de sus narradores se hacen, ¿no? Yo creo que son parte de nuestra identidad también, ¿no? El preguntarse y el... Bueno, olvidar y recordar también nos pasa, que nos olvidamos y recordamos con los años cada vez más. A mí me parece que también hay una vinculación con cómo se relacionan con la naturaleza en el cuento de Inés y en el mío, porque hay algo de la protagonista de las otras islas que tiene que ver con el conocer a alguien desde su naturaleza, desde su relación y la interconexión que ese ser siente con todo lo demás. Y yo creo que mi Juli tiene eso también, que él logra conectar con esta tía tanto como con el perro soñado, como, bueno, hace toda una serie de links, de conexiones más allá del tiempo. No le interesa a él el tiempo. Y me parece que tu protagonista tiene algo también, eso de querer volver a contarlo desde los 13 años, ¿no? Como que hay una circularidad en ellos hacia lo natural, hacia cómo ellos sienten el mundo, todo interconectado. Y ahí es donde aparecen las preguntas. Porque la pregunta primera es, ¿por qué se desconectó todo? ¿Cómo podemos hacer para volver a eso, no? Y cómo nosotros desde la palabra damos algún tipo de... abrimos alguna ventana que diga que, bueno, está en ustedes en las siguientes generaciones poder hacer estos primeros pasos para reconectar todo. Nosotros estamos acá para ayudar y para ir sosteniendo, como hicieron también otros creadores antes que nosotros, ¿no? Que habilitaron estos espacios de reflexión. Pensando que acá habrá muchos docentes, gente que trabaja con chicos en el terreno real, en las aulas, ¿cómo se imaginan ustedes, como escritoras, como creadoras, trabajar o pensar o reflexionar o cómo abordar esta cuestión tan compleja como es la cuestión Malvinas? Yo soy fanática de leer en voz alta a los chicos. Ahora vienen los docentes y me dicen, se nota que no soy docente. Pero bueno, leer en voz alta y hay algo de eso. Entiendo que es difícil, que está difícil el asunto con los chicos, que ahora con las redes y las tablets y las no sé qué, y la verdad es que me siento viejita para intervenir en eso, porque sigo siendo una persona bastante analógica.
pero tengo niños a mi alrededor y hay algo de la pasión y del amor y de las ganas de conectar con ellos que creo que no pasa desapercibido para nada, y que la tablet es también una responsabilidad de los adultos. Digo, la tablet le das un aparato a un chico y te deja de molestar. Antes era la tele, ahora es la tablet, pero siempre es lo mismo. Pero estar con un niño, o con un adolescente, y estar presente y estar atento y hacer preguntas y estar realmente interesado en los chicos, me parece que funciona. Pero no puedo dar yo clases de cómo dar clases, digamos. Lo que sí me gustaría es que, o lo que sí creo que hay algo del interés propio. Inclusive les diría, si no les interesa mi cuento, no se los lean, ¿entendés? Como busquen uno que sí les interese, de que le interese a cada uno, porque cada uno es un mundo. Entonces quiero hablarles de Malvinas de esta otra manera, o con este otro cuento, o no sé, que cada uno busque su manera de estar presente y de mirar a un chico y contarle. Sí, también apelando todos tenemos una historia respecto de algo para decir nuestro, ¿no? Entonces también valorizar lo que nos pasó a todos y empezar desde ahí. Seguro que todo docente, toda persona, en toda familia hay una historia para contar sobre esos momentos. Pensar en la edad que teníamos nosotros, en cómo era en la escuela, incluso cuando nosotros íbamos a la escuela durante la guerra, si es que íbamos a la escuela, si no a la secundaria bueno, sí, ¿dónde? Eso es para que yo confiese, yo ya había terminado la escuela. Bueno, pero contar dónde estabas y qué te pasaba con eso, porque seguro que algo te pasaba. Y ese es un prólogo como para arrancar las lecturas, porque son cosas que a estos personajes que nosotras en su momento consideramos personas y convivimos con ellos, les pasa. Me acuerdo que con el jefe de la manada yo les decía, ¿qué fue lo mejor que te pasó hoy? Y ahí empezaban. Entonces era como esto de empezar por un lugar así, no sé, de qué tomás de desayuno. Cualquier cosa te puede llevar. A la mañana que empezó la guerra no sé, es eso, es conversar. Sí, y está buenísimo siempre pensar que lo que yo tengo para decir también es importante. Eso es estar presente de algún modo, ¿no? Entonces te haces presente desde eso que a vos te pasó y a partir de ahí seguís presente desde la lectura y después desde los comentarios, o si se aburren, no se aburren, qué sé yo, lo que les pase. Y darles permiso a que se aburran también, un poco. No me gustó. Este cuento no me gustó. A mí me lo dicen cuando voy. A veces me dicen, a mí no me gustó. Otros me dicen, fue la primera vez que leí un cuento, fue la primera vez que terminé una novela, y otros me dicen, a mí no me gustó. Ok, gracias, todo bien. Y que las cosas también pasan en su familia, ¿no? Que siempre parece como que la familia de uno no tiene, como que bueno, no, en nuestra familia nunca pasa nada. No, mentira. En toda familia hay un montón de cosas para contar y charlar y reflexionar. Hay que valorar también eso, ¿no? La propia historia y darle un lugar en nuestra memoria, darle un lugar a lo que nos pasa. También cuando leemos, ¿no? Permitirse eso. Si estás leyendo en voz alta algo y te emocionás, y bueno, te emocionás, qué mejor que te pase eso y que futuros lectores puedan verlo, ¿no? Nosotros desde Lo que leo estamos contentos y entusiasmados por estos pequeños esbozos de normalidad. Pasamos 2 años enteros casi trabajando en nuestras casas, a distancia, como todos, ¿no? Como todos ustedes, y en esos tiempos seguimos haciendo libros, seguimos pensando proyectos, y por eso tenemos este orgullo de presentar el proyecto Hacemos Memoria para trabajar este año en las escuelas. Así que bueno, de nuevo agradezco muchísimo a Inés y a Paula, a Edgardo y a Ana del museo por este espacio hermoso. Si no conocían el museo, bueno, si pudieron darse una vuelta, la verdad que vale la pena, es hermoso este museo. Inviten a que vengan niños, niñas a conocerlo, a seguir trabajando con la memoria, como dijo Edgardo, y que este 40 aniversario del conflicto bélico sea la oportunidad de reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestra memoria
y de alguna manera romper un poco, como decía Edgardo, pensar en esta idea de Malvinas nos une y romper un poco las grietas a las que estamos acostumbrados. Así que en nombre de Santillana de Lo que Leo, les doy las gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Nos seguimos viendo.